Buenos días. Estamos ante la escritora Guylaine Delon-Gazot. Ella es una escritora francesa y ha hecho un libro que se titula La ciudad en la narrativa peruana, de autores temática andinos, siglo XX y XXI. ¿Cómo estás, Guylaine? ¿Qué tal? Bien. Mi primera pregunta al leer tu libro sería: ¿qué motiva a una escritora francesa, una escritora de Bretaña, a cruzar 10.000 kilómetros y llegar a este país que en muchos casos en Francia resulta casi desconocido? Bueno, creo que en Francia todos han escuchado de Perú, pero no saben exactamente dónde está. Y yo, es una historia muy ambigua, pero para resumir, es que uno de mis tíos ha llegado al Perú en 1960 y bueno, siempre tuve ganas de llegar hasta el Perú. ¿Cuál fue el primer lugar que tú pisaste estando en Perú? Lima, claro, porque aterricé en Lima y luego creo que fue Pucallpa, porque desgraciadamente mi tío había muerto cuando llegué y está enterrado en Lima, cerca del monumento del accidente de Alas de la Esperanza, donde murió una de mis primas. ¿Y cómo es tu primer encuentro con el español? Ahora yo puedo hablarte de una manera corriente, de una manera fluida, y tú me entiendes, pero inicialmente cuando llegas, ¿cómo fue ese enfrentamiento? Terrible, porque solamente había estudiado el presente de los verbos y tenía muy poco vocabulario. Eso fue en el año 1979. Tú llegaste en una etapa en donde el Perú tenía unos problemas internos graves, ¿no? Tú has llegado en la etapa en donde Sendero Luminoso comenzaba. ¿Qué nos puedes contar de esa época? Bueno, me hablas del año en que viví en Abancay, Apurímac. Y bueno, en Lima no sabían casi nada de lo que pasaba en provincia. Y bueno, nosotros tampoco cuando estábamos preparando el año que íbamos a vivir ahí, con mis tres hijas además, que tenían 11, 10 y 3 años. Pero bueno, eran más cosas que escuchábamos que vivíamos en la ciudad de Abancay. Pero al final del año sí se empezaba a calentar la cosa. Cuando yo leí por primera vez tu libro, yo me asombré porque hay muchos párrafos, hay muchas escenas en donde, si yo no leo tu nombre, podría pensar que un peruano ha escrito este libro. ¿Cómo comienzas a hacer esta historia, este libro de crítica, de ensayo, y cómo llega a publicarse? Bueno, si he estudiado más la literatura indigenista es por haber vivido un año en Abancay y haber conocido la existencia de argueras casi antes de hablar realmente castellano y de leer literatura peruana. Y que me preguntas que, bueno, el origen de este libro es mi tesina de maestría, es decir, en Francia mi cuarto año de universidad, que el tema era la ciudad en la narrativa indigenista peruana, claro, siempre peruana. No he estudiado otra literatura hispana. Cuando presentas eso en la universidad, por esos años, ¿tus profesores tenían algún conocimiento de la literatura peruana? Por suerte tuve un profesor cuyo padre había sido director de la Alianza Francesa en Trujillo y luego había estudiado en Argentina, pero sí es especialista más de la literatura de Bolivia, me parece, pero sí conocía. Fue una gran oportunidad para mí porque entendía lo que le contaba, creo que sí, y aceptó mi tema. ¿Y por qué comenzar por el indigenismo? ¿Por qué justo esta etapa de la literatura peruana? Porque me había impactado el llegar a Abancay, que era capital de un departamento y que para mí no tenía más
oportunidades para la gente, más comunidades. No había carros en Abancay, para mí no parecía una ciudad, sino por el número de habitantes, porque yo vivo en Francia en un pueblo de 1500, 1600 quizá habitantes, que tiene más, parece más moderno, aunque no lo es por nada en Francia. Bueno, ese es el Perú de esas épocas y tal Claro. vez todavía continúa en cierta manera. Tú me contabas incluso que muchas veces tú querías buscar una librería y cuando tú ibas a una librería pensando que venden libros encontrabas solamente útiles escolares y papeles y ningún libro. Ningún libro. Y creo que en Abancay, desgraciadamente, no ha cambiado mucho, pero sí, lo que ha cambiado es el acceso a la literatura por internet. Cierto. Y tu libro es un recorrido, inicia desde la etapa del indigenismo, incluso un poco antes. Luego te centras en muchos autores y te vas hasta Luis Nieto de Gregory. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de un autor actual para ti? ¿Cuál es la visión que tú tienes de la literatura actual, de ese autor en especial que tú tocas e incluso haces un capítulo entero sobre él? ¿Qué diferencias ves tú de la literatura del ejemplo actual con Luis Nieto y otros autores y la literatura antigua que tú has estado tocando en la etapa indigenista? Bueno, hay diferentes casos, pero en el caso de Luis Nieto es que él vive en Cusco y él tiene varios temas entre su producción literaria y presenta la ciudad también con su aspecto moderno, más de vida normal de ciudad, y no como por ejemplo en los indigenistas que ven la ciudad de lejos, la ciudad representa la autoridad, representa la cárcel, representa muchas cosas que has podido leer en la primera parte del libro. Incluso veía por aquí a Escorza por un lado, veía también a Óscar Colchado, veía menciones de Rosa Cuchillo. Tú has hecho un recorrido exquisito, Guilén, y yo creo que tú has tenido que leer mucho para hacer este libro. Mucho y mucho más, porque mi tesis de doctorado tenía como tema, quería escribirla sobre un tema que toque la juventud en el Perú y tuve que leer muchas obras y por fin me decidí por la novela de aprendizaje o de tránsito a la adultez y entonces había descartado muchas obras que sí había leído. ¿Y tu lectura fue obviamente en español o te ayudaste con algunos? Ok, muy bien. Hoy en día el español no es un problema para ti. Hoy en día tú puedes ir a cualquier parte y decir, bueno, quiero incluso regatear hasta en el taxi. Ah, claro. ¿Te consideras hoy en día una peruana más aquí? O incluso en Francia, ¿te consideras una peruana? Me alegro cuando me dicen que me estoy cada vez más peruanizando. Es la opinión de mis amigos. Y una opinión mía también, Guilén. Yo recuerdo que nosotros nos conocimos más que nada por el internet. Hoy en día tenemos una muy buena amistad e incluso uno de tus textos va a estar en una antología que estamos haciendo sobre los autores franceses. Gracias a ustedes que están ahí. ¿Tú qué opinas sobre esto? Es la primera vez que hemos juntado a los autores franceses actuales. Estamos tratando de sacar este libro para revalorarlos a ustedes. ¿Tú consideras que, a pesar de que seas francesa, de que seas de aquella ciudad europea que es un sueño para muchos, porque tal vez tu país no te ha dado el apoyo suficiente como escritora? Bueno, sí, me he esmerado hasta conseguir mi tesis de doctorado, era para poder tener alguna autoría, se dice, para hablar de Perú y hacer que se conozcan más en Francia todo lo que es cultura, civilización de Perú. ¿Tú tienes algún proyecto más para hacer conforme pase el tiempo, tal vez ahora, este año, el año siguiente? ¿Qué proyecto nos puedes contar? No sé exactamente cuál se llevará a cabo, pero estoy traduciendo cartas para ayudar a un amigo escritor para que
que no lee el francés, cartas escritas en francés para que las pueda leer y quizás sacar una novela o un libro de mi traducción. Tú también eres traductora, ¿verdad? Tú has traducido, si no me equivoco, a Alfredo Pita, tú has traducido también a Fernando Ampuero. Caramelo Verde, sí, su obra traducida al francés. Guylaine, yo te agradezco esta charla, espero que el libro sea apreciado realmente por muchos estudiosos de la literatura peruana, y yo permíteme felicitarte por esta calidad de libro que tú nos has dado y espero que tus creaciones puedan continuar. Gracias. Guylaine Delon, muchas gracias.